disminuir, o sea, tienen mayor resistencia al flujo, por lo tanto también pueden producir isquemia, ¿no? Normalmente, pues, el flujo coronario se autorregula por mecanismos locales, ¿no? De acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno del músculo cardíaco, la que induce, pues, a distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas con el consiguiente aumento de flujo, ¿no? O sea, mire la manera como se autorregula estos vasos intramiocárdicos, ¿no? El consumo de oxígeno miocárdico, ¿de qué depende? Depende principalmente de cuatro variables, ¿no? Que son la frecuencia cardíaca. Cuanto más frecuencia cardíaca, más oxígeno requiere el músculo cardíaco. Cuanto mayor tensión en la pared, mayor consumo de oxígeno. Cuanto mayor contractibilidad, mayor consumo de oxígeno, ¿no? Cuanto más masa miocárdica, o sea, cuando hay hipertrofia ventricular, también requiere de un mayor consumo de oxígeno, ¿no? Que a veces no puede ser satisfecho por los diferentes factores que alteran la irrigación coronaria, ¿no? Aparte de estos mecanismos de autorregulación, ¿no? Tenemos el tono vasomotor, que está influido por un equilibrio entre dos factores, los estímulos autonómicos, ¿no? Y la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras. En los estímulos autonómicos interviene, pues, el simpático y el parasimpático. El simpático mediante la noradrenalina, ¿no? Cuyo efecto vascular directo es la vasodilatación. Y a predominios de los receptores beta. Y la vasoconstricción a predominio de los receptores alfa, ¿no? A nivel intramiocárdico ya. El parasimpático está mediado, ¿no? Tiene un efecto vasoconstrictor producido por la acetilcolina en forma directa, ¿no? El segundo factor, que es la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Y vasoconstrictoras. Entre las vasodilatadoras tenemos, pues, la prostaciclina, el óxido nítrico, el factor relajador del endotelio. Y entre las vasoconstrictoras, pues, tenemos la endotelina, que ambas estimulan, pues, o son estimuladas por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, el equilibrio entre estos dos factores, vasodilatadores y vasoconstrictores, son regulados principalmente por el consumo de oxígeno, por el consumo de oxígeno. Y estos actúan, pues, fundamentalmente en las resistencias de las arterias intramiocárdicas, que, como ustedes han visto en el esquema, ven dónde se encuentran, ¿no? Entonces, esas arterias van a ser muy importantes para la regulación del flujo, ¿no? Entonces, el aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria, ¿no? Esto le permite, pues, al sistema coronario normal satisfacer, ¿no? Los aumentos de consumo de oxígeno, ¿no? En caso de ejercicios, ¿no? Un estrés, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno, y eso es satisfecho por este flujo coronario que mejora por la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? En las más diversas circunstancias que promueven. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la insuficiencia coronaria? En ese flujo, pues, insuficiente del músculo cardíaco debido, pues, al estrechamiento de la arteria coronaria por un ateroma o espasmo, ¿no? Que puede causar, pues, dolor de pecho debido a esta isquemia que presenta el músculo cardíaco. Entonces, la insuficiencia coronaria crónica o la cardiopatía coronaria isquémica viene a ser la consecuencia, pues, de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón, y que da lugar, pues, a las diferentes manifestaciones clínicas que más adelante vamos a ver, y también cambios electrocardiográficos, ¿no? Entonces, en forma aguda, pues, la isquemia, la insuficiencia coronaria es permanente por un tiempo mayor, ¿no? En la crónica puede ser transitoria, ¿no? Camina, viene el dolor, para de caminar, el dolor revierte, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, pues, de la disminución, como repito, de forma aguda, crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón para producir las
llamadas cardiopatías coronarias crónicas y la cardiopatía coronaria aguda, o síndrome coronario crónico o síndrome coronario agudo. Ya hemos visto la placa también ateromatosa, ¿no? Ustedes ven que el flujo distal a esta lesión va a disminuir y va a producir pues el cuadro clínico respectivo, dependiendo del tiempo de isquemia, de la duración del dolor, ¿no? Y de la resolución para poder volver a un flujo normal. Aparte de la ateromatosis coronaria, hay otro factor que viene a ser la constricción, o sea, el espasmo de la arteria, ¿no? De la arteria coronaria, que da lugar también a una disminución del flujo y produce también los síndromes coronarios, puede producir síndromes coronarios agudos, ¿no? Y también crónicos, ¿no? Son espasmos que se presentan, uno hace una arteria coronaria o una coronariografía y van a ver ustedes las arterias normales, ¿no? Con buena luz. Entonces, la cardiopatía coronaria crónica, pues, es debida, pues, a la formación de la placa aterosclerótica que disminuye en forma progresiva la luz del vaso, ¿no? Y está mediada por los factores de riesgo, como ya hemos nombrado anteriormente, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la glicosilación avanzada, la dislipidemia, la predisposición genética también, ¿no? A veces hay gente jóvenes que llegan con infarto de miocardio agudo, uno les hace la historia y hay antecedentes familiares, ¿no? Padres o abuelos que tienen enfermedad coronaria, ¿no? La edad avanzada también es otro factor de riesgo y el sexo masculino. En el hombre es más frecuente la enfermedad coronaria, ¿no? La mujer está protegida desde el punto de vista hormonal. Entonces, ustedes ya saben cómo es que se forman los ateromas, ¿no? Este es un inicio de la formación de la placa ateromatosa, ¿no? Donde hay moléculas de colesterol, ¿no? Que se adhieren a la capa muy fina del endotelio, del que tienen los vasos, y también tenemos en este endotelio que está alterado, permitir el paso del LDL colesterol, que es el llamado colesterol malo, ¿no? El colesterol malo y los monocitos, ¿no? Para dar lugar, pues, a la formación, ¿no? Al inicio de la formación de la placa ateromatosa. Entonces, los monocitos y los macrófagos, ¿no? Que han penetrado a la capa media, ¿no? De la arteria, fagocitan partículas de LDL, ¿no? Estas son las partículas de LDL, ¿no? De colesterol oxidado, se acumulan en esa capa y algunos monocitos se rompen y sueltan el contenido de LDL, ¿no? Que es colesterol oxidado, que es muy agresivo para la pared de la arteria. Miren cómo ustedes se va formando, ¿no? Esta placa ya, el endotelio alterado, ¿no? Inflamado, debido también a la turbulencia que produce esta obstrucción de la luz, ¿no? Ante el flujo sanguíneo, va a dar lugar, pues, a que gran cantidad de macrófagos cargados, ¿no? Macrófagos cargados de grasa en la capa media de la pared de la arteria, y esto da lugar pues a que este colesterol oxidado libre, ¿no? Muy dañino en la capa media de la pared arterial, va a dar lugar pues en algunas células musculares libres que han emigrado también a la capa media, ¿no? Estas células musculares libres migran a la capa media. Y miren, se forma pues el ateroma con estos complementos. Entonces la placa de colesterol, esta placa puede romperse formándose alrededor de ella un coágulo, ¿no? O sea, hasta acá puede ser un cuadro, un síndrome coronario crónico. Este puede ser asintomático hasta que esta placa ateromatosa disminuye la luz del vaso hasta un 70%. O sea, cuando ya llegan a este 70%, pueden estar con 30, 40% y ser asintomático. Conforme va aumentando esta placa ateromatosa y disminuyendo la luz del vaso, va a comenzar a darse los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Los síndromes coronarios. Y cuando esta placa se rompe y hay la presencia
de sangre, de coágulo, ¿no? Se forma, el endotelio se rompe, ahí comienza la formación de un trombo, de un coágulo, y va a dar lugar a los síndromes coronarios agudos, ¿no? Son pacientes que de un momento a otro presentan dolor intenso, ¿no? Prolongado, más de 20 minutos, y con lo cual hace sospechar que ese paciente está en un síndrome coronario agudo, que más adelante vamos a ver. Entonces, esta placa de colesterol, ¿no? Se rompe, ¿no? Formándose alrededor un coágulo, ¿no? Ocluyendo completamente la luz del vaso o parcialmente, ¿no? Provocando, pues, los síndromes coronarios agudos, como le digo, que son el infarto de miocardio agudo ST elevado y ST no elevado, ¿no? Ven ustedes, nosotros desde que nacemos ya comienza la aterosclerosis, ¿no? Poco a poco va formándose pues la estría grasa, disminuyendo progresivamente la luz. Luego se hace pues una placa fibrosa donde la luz del vaso también sigue disminuyendo, y cuando esta luz llega a un 70% o más de la oclusión del vaso, ya comienza a producirse las llamadas anginas estables, o que está o sea, la cardiopatía coronaria crónica, que está representada por esta angina estable. Una angina estable cuyo cuadro clínico de dolor opresivo va a presentarse con el esfuerzo, ¿no? Al inicio a grandes esfuerzos, después a moderados esfuerzos, hasta que se hace a pequeños esfuerzos, dependiendo de la oclusión de la luz del vaso. Cuando esta placa estable, ¿no? Que produce la llamada cardiopatía coronaria crónica, da lugar a la ruptura del endotelio, ¿no? Acá el endotelio ustedes ven que cubre el ateroma, ¿no? Se rompe y hay la presencia de trombo. Este tipo de imagen, ¿no? Es la que el paciente va a presentar en los síndromes coronarios agudos. Entonces, ¿cuáles son los cuadros que representan al síndrome coronario agudo, así como el síndrome coronario crónico es representado por la angina estable? El síndrome coronario agudo está dado, pues, por los cuadros clínicos de angina inestable, el infarto de miocardio agudo, como le decía, ST elevado y ST no elevado, que más adelante vamos a ver imágenes electrocardiográficas, y la muerte súbita, ¿no? Entonces, son los tres cuadros que pueden presentarse en caso de un síndrome coronario agudo. Y el tratamiento acá, pues, es muy diferente a un síndrome coronario agudo, caracterizado por la angina estable, de un síndrome coronario crónico, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo se presenta por accidente de la placa, ruptura del endotelio y la presencia de trombo, que puede ocluir total o parcialmente la luz del vaso. Esta es una placa estable, ¿no? El endotelio se mantiene, miren ustedes todo lo que hay acá, la placa ateromatosa, ¿no? Pero el endotelio se mantiene estable. Síndrome coronario crónico. Cuando ya esta placa se rompe, comienza la formación del trombo, comienza la formación del coágulo y se hace inestable, ¿no? Con hemorragia, ¿no? Presencia de trombo, disminución de la luz del vaso, y da lugar a los síndromes coronarios agudos. Entonces, cuando la placa ateromatosa, pues, tiene mucho tejido colágeno y poco componente inflamatorio, decimos que la placa es estable, ¿no? Que no se rompe porque tiene mucho tejido fibroso, produciendo pues obstrucción progresiva, y cuando alcanza al menos el 70% de la luz, lo que decíamos, ¿no? Obstrucción de la luz del vaso, genera pues los síndromes coronarios isquémicos crónicos, ¿no? Que está representada por la angina estable. Entonces, esta obstrucción de la luz de la arteria de 70% o más da lugar ¿a qué? A un desequilibrio entre el aporte y de oxígeno y el requerimiento de este por la fibra muscular cardíaca. O sea, disminuye el aporte de oxígeno, este aporte de oxígeno no es satisfecho ante un aumento de la frecuencia cardíaca, una caminata larga o en estrés, un episodio de ejercicio, ¿no? Eso no satisface
este 70% no satisface el requerimiento de oxígeno en un paciente con una placa de 70% o más, no accidentada, que viene a ser la placa de la cardiopatía coronaria crónica. Entonces, ¿cómo definimos cardiopatía coronaria crónica? Se define como una enfermedad cardíaca producida pues, por el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno debido a la obstrucción de la luz de las arterias coronarias que irrigan el corazón. La capacidad de estas arterias coronarias para irrigar el corazón es insuficiente e inadecuada para cubrir sus necesidades metabólicas, ¿no? Y ya ustedes saben debido a qué es, debido a una placa ateromatosa, ¿no? En las arterias epicárdicas, ustedes ya saben cuáles son las arterias epicárdicas, ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? La obstructiva por el ateroma, no obstructiva por el espasmo coronario, que también lo hemos visto, ¿no? Y que conduce a cambios pues, funcionales de la circulación coronaria. Entonces, esta enfermedad coronaria crónica, progresiva, estable, con periodos silenciosos o sintomática, puede volverse inestable. O sea, esta placa estable puede volverse inestable, configurando pues la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada en escenarios, ¿no? O sea, no es que la placa estable va a tener siempre ese mismo síntoma, ¿no? Va a depender de esta placa si es estable o si el endotelio se accidenta, de una ruptura y comienza la formación de trombo para dar lugar a los síndromes coronarios agudos. Entonces, de acuerdo al tiempo y forma de presentación, pueden ser pues cuadro clónico, que es de presentación progresiva, como le decía en el tiempo, ¿no? De repente antes caminaba 20, 30 cuadras y tenía una leve molestia, pasaba rápido, y así va progresando ese ateroma, como le digo, hasta que llega a ese 70% de obstrucción de la luz y el cuadro se hace ya a menor esfuerzo, ¿no? Y el cuadro agudo, pues, es la presentación brusca, ¿no? Es la presentación brusca, ¿ves? Eh, Hay placas estables eh, que a pesar de un esfuerzo no se rompen, y las placas inestables, entre ellas la placa blanda, ¿no? Que se rompe y dan los cuadros coronarios agudos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la cardiopatía coronaria? ¿Con qué cuadro clínico? Que ya lo saben también, ¿no? Una angina de pecho, ¿no? Que viene a ser pelangina, su significado es asfixia, oprimir, que puede comenzar aquí en la región retroesternal, es de tipo opresivo, se irradia al cuello, se irradia a los brazos, a la región epigástrica también, ¿no? A la mandíbula, ¿no? En la angina estable, su duración es de 1 a 10 minutos. ¿Y qué lo calma? Los calma el factor que lo desencadenó, ¿no? El cese de la actividad que lo provocó y el reposo. Entonces, esto pues se acompaña a veces de signos vegetativos, ¿no? De síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, mareos, sensación de muerte. Ellos mismos dicen, no, doctor, parece que me oprime y parece que me voy a morir. Entonces, la angina o la cardiopatía coronaria crónica es representada pues por la angina estable, como ya hemos dicho. Entre ellas tenemos pues la angina microvascular, como el síndrome X, la isquemia silente, ¿no? La angina variable o espástica, entre estas, ¿no? Estos cuadros isquémicos crónicos de larga data, ¿no? Van a dar lugar a una angina crónica y a una miocardiopatía isquémica crónica. Entonces, esta isquemia, ¿no? Esta isquemia puede dar lugar, pues, a arritmias, a taquiarritmias y a insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben, ya les he dicho, ¿no? Hemos visto al inicio que la arteria coronaria derecha, ¿no? Irriga el nodo sinusal, ¿no? Que por intermedio de tres haces internodulares llega al nodo auriculoventricular y de ahí el haz de His por a través del septum interventricular, ¿no? Corre el haz de His y que se divide en dos ramas, una rama izquierda, en la izquierda son dos ramas, una anterior y una posterior, y en la derecha es una rama que termina en las fibras de Purkinje,
que son las que realmente llevan el impulso eléctrico hacia el músculo cardíaco. Entonces, bradiarritmia, ¿por qué? Porque hay enfermedad coronaria, hay isquemia y pueden producir pues trastornos de conducción, e inclusive bloqueo auriculoventriculares, ¿no? Enfermedad del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Pueden producir taquiarritmias también, ¿no? Pues, son pacientes isquémicos crónicos, ¿no? Que pueden producir dilatación de las cavidades cardíacas, dilatación ventricular, dilatación auricular, ¿no? Dando lugar pues a la fibrilación auricular, ¿no? Son pacientes eh, coronarios crónicos o fibrilación o flúter auricular, ¿no? Que conoció también como aleteo auricular, o las arritmias ventriculares, ¿no? Estas historias supraventriculares, estas historias ventriculares, ¿no? Y llegar a la disminución de la función contráctil de ambos ventrículos y producir pues la llamada insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Cuando el problema es a nivel del ventrículo derecho, lo característico es el edema, ¿no? Las presiones elevadas en esta cavidad a nivel de la aurícula, a nivel de las venas, da lugar pues al edema de los miembros inferiores, ¿no? Y cuando es del lado izquierdo del corazón, va a producir un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda. Este aumento de presión de la aurícula izquierda hace que se aumenten las presiones a nivel de las venas pulmonares y esto a su vez va a dar lugar a una hipertensión venocapilar pulmonar, produciendo pues presencia de líquido a nivel alveolar y producir la insuficiencia ventricular izquierda o el edema agudo de pulmón que también deben conocer. Entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico de la cardiopatía coronaria crónica? Se basa en los datos clínicos, en la probabilidad de hacer un pretest, ¿no? Y la selección pues, de pruebas diagnósticas acorde a esa probabilidad de la cual se sospecha, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes pues hipertensos, pacientes con una probable obstrucción de la arteria coronaria, que les están produciendo pues este cuadro isquémico, ¿no? La clase funcional, ¿no? Tenemos acá clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 1, la actividad es normal, no causa angina. La clase 2, hay una ligera limitación de la actividad normal. La clase 3 ya hay una marcada limitación de la actividad física normal, ¿no? Va disminuyendo la distancia de la caminata, del ejercicio que hace regularmente el paciente. La clase 4 ya es la incapacidad de realizar cualquier actividad física sin malestar, ¿no? O angina de reposo. Hay pacientes que eh, tienen pues lesiones 80%, 85%, y que inclusive cambiarse la ropa nomás ya les produce angina de pecho, ¿no? Estos son los diferentes tipos de angina estable que tenemos: el síndrome X cardíaco, la angina microvascular, la angina con coronarias normales, ¿no? La isquemia silente, el paciente pues presenta cambios hemodinámicos, ¿no? Funcionales y electrocardiográficos por un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio, sin que se acompañen de síntomas reconocibles. O sea, el paciente, usted, de repente el paciente va a la consulta, ¿no? Y usted tiene una molestia en el pecho. No, no, no tengo ni una molestia. No, no, nunca le han dicho que tenga. No, le toman un electro y hay ondas T de tipo isquémica, ¿no? Entonces, pero no tiene dolor el paciente, ¿no? Entonces, la isquemia silente, ¿no? Se presenta en pacientes con múltiples factores de riesgo, ¿no? Sobre todo diabéticos e hipertensos. Son los que más, pacientes diabéticos e hipertensos son los que más van a dar este tipo de isquemia silente, ¿no? El diabético, pues, es una de las enfermedades que va obstruyendo progresivamente la luz de las arterias para producir, pues, enfermedad o isquemia en todos los tejidos, en todas partes del organismo, ¿no? Que van a llevarlos
a lesiones pues importantes y por lo tanto a síntomas cardíacos eh, evolutivos que van aumentando con mucha facilidad, se presentan cada vez a menos distancia de caminata, ¿no? Eso, ¿no? Y en los hipertensos también, ¿no? En los hipertensos eh, que puede producir pues una hipertrofia del ventrículo izquierdo y dar lugar a cuadros isquémicos cuando esta hipertrofia es importante, ¿no? Entonces, esta isquemia silente, ¿cómo se define? Se le identifica por cambios eléctricos, ¿no? Isquémicos, transitorios del segmento ST, alteraciones de la perfusión miocárdica y alteraciones reversibles de la movilidad parietal, ¿no? Entonces, son pacientes que cuando uno les hace un ecoestrés, ¿no? En reposo están con un trazado electrocardiográfico normal, ¿no? La motilidad del ventrículo normal. Entonces uno los lleva a hacer un ecocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma, un ecoestrés, y van a ver, se les hace caminar ahí en el servicio o se les pone dopamina cuando hay. Entonces aceleran su frecuencia cardíaca y esa aceleración de la frecuencia cardíaca no puede ser satisfecha, ¿no? Por una arteria enferma, obstruida. ¿Y qué va a producir? Va a producir una disminución de la función contráctil del ventrículo, ¿no? Entonces, eh, es una prueba que nos puede hacer sospechar de que hay algo importante en su arteria coronaria, ¿no? A pesar de él ser asintomático a veces, ¿no? Por eso se llama isquemia silente. Otras causas, ritmos cardíacos pueden producir molestias, ¿no? Arritmias cardíacas, ¿no? Espasmo de la arteria coronaria, ¿no? Llamada también angina de Pacemaker, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Valvulopatías cardíacas, como una de las más frecuentes, la estenosis valvular aórtica, la estenosis valvular mitral de grado severo, ¿no? El hipertiroidismo también, ¿no? Son otras causas de angina. Entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico de esta cardiopatía coronaria? ¿No? Se basa pues en el conjunto eh, de los diferentes fenómenos fisiológicos que se manifiestan, ¿no? En las condiciones clínicas como una isquemia silente, una angina estable, síndromes coronarios agudos, ¿no? Y diversos mecanismos de regulación del flujo sanguíneo, ¿no? Esta demanda de miocárdica y de oxígeno, ¿no? Y la liberación de adenosina y la función de endotelios en las arterias coronarias son claves, pues, para mantener una irrigación miocárdica adecuada y han sido la base fisiológica en el desarrollo de pruebas, pues, de detección de isquemia, como lo es el flujo de reserva fraccional. El flujo de reserva fraccional es un examen
Doctor, disculpe, se encuentra con el micro apagado, me parece. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doctor, ahora doctor. sí se le escucha. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, lo muy bajito, pero sí. Ya volvió ¿Podemos seguir entonces? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Entonces, estas son las pruebas diagnósticas que ustedes van a ver, ¿no? Van a tener que pedir ante una sospecha de una enfermedad coronaria crónica, ¿no? Como les decía, hay pacientes que presentan molestias y durante la consulta están tranquilos, estables, uno le toma un electrocardiograma normal, ¿no? A veces son pacientes de mucha edad que a veces no se les puede hacer una prueba de esfuerzo, entonces se les pone el holter, ¿no? El holter nos va a estudiar el ritmo cardíaco durante las 24 horas, va a estudiar la presencia probable de arritmias cardíacas, va a estudiar la presencia probable de isquemias miocárdicas transitorias, ¿no? Que pueden ser leves, moderadas o graves, ¿no? Que lo pueden llevar inclusive hasta el infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, es una de las pruebas que se utiliza bastante ahora, sobre todo pues para este tipo de pacientes con sospecha isquémica o de arritmia también, ¿no? Hay pacientes que esa isquemia miocárdica hace producir arritmias que los pueden llevar a la muerte, como una taquicardia ventricular, ¿no? O estrosistolia ventricular frecuente, ¿no? O isquemias que no se detectan en el electrocardiograma de reposo cuando van a la consulta, ¿no? El otro es el ecocardiograma de reposo, ¿no? Como le decía, ¿no? El ecocardiograma de esfuerzo, ¿no? Ahí lo que vemos es la función contráctil, ¿no? Cuando en el ecocardiograma puede estar la función contráctil normal, uno los hace caminar ahí en la sala, los hace caminar o les pone dobutamina para aumentar la frecuencia cardíaca y cuando se les vuelve a tomar el ecocardiograma, ¿no? O sea, inclusive durante el ecocardiograma uno los monitoriza, el electrocardiograma, y terminan de caminar, inmediatamente se les toma el electrocardiograma o uno mira en el monitor el electrocardiograma y hay cambios de tipo isquémico, ¿no? Y la función contráctil en esa área, ¿no? Donde encontramos los cambios electrocardiográficos, la función contráctil va a disminuir, va a disminuir. Entonces, después también la perfusión miocárdica, que viene a ser un estudio ya de medicina nuclear, donde vamos a ver si esas arterias están perfundiendo bien el músculo cardíaco o no, ¿no? La tomografía espiral multicorte, que esto se está usando bastante ahora último, en pacientes pues que a veces lo mandábamos de frente a un cateterismo cardíaco. Ahora se les puede mandar una tomografía espiral, que es un examen no invasivo, ¿no? Que nos da la anatomía de las arterias, ¿no? Inclusive si hay lesiones, con lesiones claramente visibles, ¿no? Entonces, y que según lo que salga, uno va ya al estudio invasivo, que viene a ser el cateterismo cardíaco, la coronariografía, la resonancia magnética. Esto sirve para la angina microvascular, ¿no? O sea, nos ayuda bastante esta resonancia magnética. Y pues finalmente, pues ya viene a ser la parte invasiva, que es el cateterismo cardíaco y la coronariografía, ¿no?
Estos son los cambios que ustedes van a ver, ¿no? En la prueba de esfuerzo, ¿no? Esta es una imagen de una prueba de esfuerzo donde ustedes ven acá el segmento ST que viene a ser, que debe ser isoeléctrico, ¿no? En el cero, el ST se va abajo, ¿no? Cuando hay este tipo de cambios durante la prueba de esfuerzo, quiere decir que hay una isquemia suendocárdica, ¿no? Una isquemia suendocárdica, un ST negativo. Y cuando tenemos este tipo de resultado durante la prueba de esfuerzo, tenemos que parar la prueba, ¿no? Porque si nosotros le seguimos, a veces el paciente no tiene dolor, pero ya hay isquemia. Entonces no podemos seguir dándole porque podemos llevarlo al infarto, ¿no? Al infarto de miocardio. Son los cambios, ¿no? Del ST, aquí donde nosotros vemos, este es el inicio de la repolarización ventricular. Entonces, esto es lo que se altera, ¿no? Durante una prueba de esfuerzo, una isquemia prolongada, porque lo que producen, pues, los síntomas coronarios isquémicos ST no elevados, ¿no? Este ST es el que se hace negativo. Entonces, esta depresión horizontal del ST mayor a 1 milímetro ya nos indica de que hay una isquemia importante, ¿no? Puede presentarse también así en forma oblicua descendente, con un punto J también mayor o menor, mayor o igual a 1 milímetro, pero con ST descendente, también hay la sospecha de que esto sea positivo para isquemia. Esto es, este punto J inferior con un ST en ascenso, es un resultado dudoso, ¿no? No es muy característico, no representa la enfermedad coronaria, pero pues hay que de todas maneras hacer otros tipos de pruebas, ¿no? Bueno, contraindicaciones absolutas de la prueba de fuerza. El infarto agudo del miocardio menor de 3 días, la angina inestable, no podemos hacerle una prueba de esfuerzo porque ya con un pequeño esfuerzo hacen dolor, lo que quiere decir que hay isquemia, ¿no? Las arritmias no controladas sintomáticas, ¿no? Estenosis aórtica severa sintomática está contraindicado también, ¿no? Insuficiencia cardíaca no controlada, la embolia pulmonar aguda, miocarditis aguda, pericarditis, disección de la aorta aguda, incapacidad. Entonces, todo eso tenemos que saber antes de hacer cualquier prueba de esfuerzo. Este es el Holter, ¿no? El Holter es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, ¿no? O sea, de 24 horas es lo mínimo, ¿no? Pero ahora hay Holters pues, que duran semanas, ¿no? Son Holters que se ponen en el celular subcutáneo y va ese aparato que se pone bajo el celular subcutáneo va grabando el ritmo cardíaco, ¿no? A veces hay pacientes que inclusive, como le digo, hacen taquicardias ventriculares y no tienen síntomas de repente. Entonces, uno diagnostica eso también con este Holter, ¿no? Hay isquemia, arritmias, ¿no? Este es un trazado electrocardiográfico de fibrilación auricular. No es un ritmo sinusal, ¿ya? No es un ritmo sinusal. Eso es una fibrilación auricular, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que no es eh, el nodo sinusal el que está produciendo las contracciones ventriculares, no, es una arritmia auricular, ¿no? Que se produce en la aurícula, pasa a través del nodo sinusal en forma irregular, por eso ustedes ven que la distancia entre R y R es diferente, ¿no? Acá más largo, acá más corto, acá más largo, acá más corto, ¿no? Esa es una fibrilación auricular. Estas son ya extrasístoles ventriculares que pueden ser isquémicas, ¿no? Podrían ser isquémicas, unifocal y pareada, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Saben que el cuadro clínico del paciente es lo que manda, es lo que manda, o extrasístoles multifocales, ¿no? O sea, de morfología diferente, ¿no? De morfología diferente. Y el bigeminismo, que viene a ser un complejo normal, un extrasístole ventricular, un complejo normal, un extrasístole ventricular. Entonces, eh, es lo que se puede presentar este tipo de pacientes, ¿no? Acá tenemos un trazado de hay también extrasístoles, ¿no? Extrasístoles, ¿no? Acá vemos un QS, que este es un paciente seguro con ya un antecedente de necrosis anteroseptal, ¿no? Anteroseptal. Este es el flúter,
¿no? El flúter auricular son ondas P anormales más grandes que la de la fibrilación auricular, ¿no? Estos son ya bloqueos auriculoventriculares, ¿no? O sea, la enfermedad es del nodo auriculoventricular que hemos visto al inicio, ¿no? Ustedes ven acá que el PR se va prolongando, ustedes saben que el PR normal es de hasta 0,20, 0,2 a 0,20, acá ya pasa el 0,20, o sea, es un cuadrado, normal es un cuadrado el PR, pero acá ya pasa más de un cuadrado, lo que nos habla de que hay un trastorno de conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Esta es una taquicardia ventricular, ¿no? O sea, cuando hay más de tres eh, latidos ventriculares, se habla ya de taquicardia ventricular, ¿no? Que puede significar pues una insuficiencia coronaria importante, ¿no? U otra causa de hipoxia cardíaca que hace un foco irritativo ventricular, ¿no? Que produce esta arritmia, ¿no? El ecocardiograma es otro de los estudios que ustedes pueden usar para la enfermedad coronaria crónica, ¿no? Visualizar la estructura del corazón, ¿no? La función hemodinámica viene a ser la función contráctil, ¿no? Se mide las presiones a nivel de la arteria pulmonar, se ve la función contráctil del ventrículo izquierdo y derecho, ¿no? Se ven enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas, ¿no? Que permiten pues clasificarlas según su intensidad y su origen, ¿no? Con el ecocardiograma también es importante, y como decían antes, hay un ecocardiograma con estrés, ¿no? Este es el ecocardiograma, esta es una foto, esta es una foto, ¿no? Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. El test de perfusión miocárdica, donde se usa el radiofármaco, que es el tecnesio 99, ¿no? Se concentra en el tejido miocárdico a la dosis administrada, se fija en las mitocondrias, ¿no? Solo atraviesa las membranas de las células vivas, ¿no? De las células vivas. Permiten evaluar indirectamente la irrigación, o sea, perfusión, global y regional del ventrículo izquierdo y su viabilidad. Como dice, si este músculo es viable o no es viable. Si no es viable, porque ya está necrosado, ¿no? Tiene dos fases, el de estrés y el de reposo, ¿no? Esta es una perfusión miocárdica, acá hay un pequeño infarto no transmural, ¿no? Uno le hace el esfuerzo y miren cómo produce isquemia en toda la pared, en todo el grosor de la pared del ventrículo, ¿no? El TEN, la tomografía espiral multicorte, que se está usando, como le digo, bastante ahora como un método diagnóstico no invasivo, que valora el estado de las arterias coronarias con mucho detalle y de forma mínimamente invasiva, ¿no? Hacer un diagnóstico precoz, esto nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de la presencia de aterosclerosis, ¿no? Que puede ser importante o no importante, pero ya también nos avisa, ¿no? No requiere de la administración de contraste. Y si se usa, se consigue imágenes inclusive en 3 dimensiones. Mira, como le digo, es un estudio que se está usando bastante ahora último, para no ser invasivo. Antes veía uno alguna normalidad en el ECG, ¡boom!, al cateterismo. Ahora no, ahora hay exámenes no invasivos, pues, ¿no? El ecocardiograma, el test de producción miocardia, ¿no? Hay varios exámenes no invasivos que nos ayudan a poder evaluar cómo está la irrigación coronaria. El objetivo principal pues, de la tomografía es evaluar la luz de los vasos coronarios, ¿no? Ustedes ven acá, este es un estudio tomográfico, ¿no? Un TEN coronario, tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Acá viene la arteria descendente anterior que corre por el surco auriculoventricular, ¿no? Emite sus ramos diagonales, ¿no? Y los ramos septales, ¿no? Ramos septales. Acá el otro ramo, ¿no? Un ramo que viene a ser la circunfleja, que se subdivide en ramos marginales, ¿no? Y que da lugar, pues, a la irrigación de la cara lateral del ventrículo, ¿no? Y esta es la coronaria derecha. La coronaria derecha con unas marginales agudas, ¿no? Y sus respectivos ramos, el descendente posterior, y este es un ramo marginal agudo, ¿no?
Esta es una coronariografía, o sea, un TEN coronario con eh, anormalidades, ¿no? Neurisma de las arterias descendente anterior y de la circunfleja. Esta es una lesión de la arteria coronaria descendente anterior. Entonces, la tomografía, pues, eh, es una técnica validada en la detección y en la cuantificación del grado de afección, también de calcificación. O sea, no solamente es un ateroma, es una placa blanda, puede haber un ateroma calcificado, ¿no? O sea, y hay calcificación de la arteria coronaria, ¿no? Entonces hay una escala que nos dice si, que nos va a cuantificar el grado de calcificación coronaria que se calcula mediante un software específico, ¿no? Entonces, debido a que el calcio es un marcador de enfermedades de la coronaria, de la arteria coronaria, la cantidad de calcio detectada es una exploración en la tomografía, ¿no? Cardíaca y es muy útil como herramienta pronóstica, ¿no? O sea, cuando hay un score de calcio, se cuantifica, ¿no? En calcio y nos da una escala, ¿no? Un score, ¿no? 0, no hay indicios de enfermedad arterial coronaria; 1 a 10, indicios mínimos de enfermedad coronaria; de 11 a 100, indicios leves de enfermedad arterial coronaria; de 101 hasta 400, indicios moderados de enfermedad arterial coronaria. Ya hasta 400 puede haber indicios ser severo. Pero ya cuando es más de 400, este score de calcio ya nos indica que hay enfermedad arterial coronaria importante. El otro estudio, como decía, la resonancia magnética nos ayuda sobre todo pues, para el diagnóstico de la cardiopatía coronaria microvascular, así como la enfermedad de las arterias coronarias obstructivas o no obstructivas, ¿no? Puede ayudar pues, a explicar, ayuda a explicar los resultados de otras pruebas de imágenes, ¿no? El PET es otro tipo de tomografía también, ¿no? Es una tomografía por emisión de positrones cardíaca, ¿no? Que evalúa el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos coronarios y hacia el músculo del corazón. Entonces, este tipo de pruebas de PET, que le llaman tomografía por emisión de positrones, es un tipo de prueba de imagen nuclear, ¿no? Puede ayudar a diagnosticar, como le decía, una cardiopatía coronaria microvascular, ¿no? Microvascular. Y finalmente el estudio ya invasivo viene a ser la coronariografía, ¿no? A veces hay dolores inespecíficos, con evidencia de alto riesgo, mediante pruebas no invasivas, ¿no? La angina inestable, pacientes que vienen con un riesgo alto de evolución adversa, ¿no? En la cual se sospecha de una angina variante deprimente, que es una angina por espasmo, ¿no? Que más adelante vamos a ver imágenes sobre eso. La isquemia de pacientes previamente revascularizados, ¿no? Trombosis aguda del esteno, todo eso vemos para hacer un estudio. Ustedes ya seguro han visto algunos, o no sé, todos, ¿no? La coronariografía, encontramos un ateroma en la arteria, este es el ateroma, pasamos una guía a través de esa lesión, ponemos un balón acá, predilatamos y luego hacemos el implante de stent para recuperar la luz del vaso, ¿no? Esta es una lesión de tronco. Estas son las enfermedades que nos dan, como leí el otro cuadro clínico, ¿no? De muerte súbita, ¿no? De muerte súbita. Imagínense, se tapa acá todo lo que muere, ¿no? Este es un ramito marginal, ¿no? Que se ocluyó y que seguro se hizo angioplastía para poder recuperar. Este es lo que le decía, ¿no? Este es un síndrome de Takotsubo, ¿no? Donde ustedes ven acá las coronarias, ¿no? Y acá las imágenes de la ventricular. Miren la ventriculografía en diástole, o sea, durante el llenado ventricular, ¿no? Y durante la sístole. Ustedes ven que la sístole pues debería ser de acá para acá nomás. Esto, nada de esto, ¿no? Esto es, es como si fuera, es una cinesía, ¿no? Anteroapical, producida por una isquemia prolongada, un espasmo coronario, ¿no? Que generalmente se presentan en las mujeres,
¿no? Ante un estrés, ¿no? Una cólera, una discusión. Comienzan cuando van a la emergencia, se les toma el electrocardiograma, hay cambios electrocardiográficos, ¿no? De infarto de miocardio, generalmente ST no elevado, pero puede también ser ST elevado. Uno le toma las coronarias y miren ustedes, no hay enfermedad. Esta es la coronaria derecha, ¿no? La ventricular posterior, la descendente posterior, los ramos marginales, ¿no? Y esta es la coronaria izquierda, ¿no? Tronco de coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja, sin lesiones, ¿no? Pero tiene esta imagen, lo que nos da esto de acá, el síndrome de Takotsubo. Estos pacientes se recuperan, sobre todo, como le digo, es más en mujeres, por el estrés. Entonces, el flujo de reserva feñal es lo que le hemos dicho, ¿no? El FFR, uno es una relación de la presión instantánea en el periodo libre de ondas y angiotomografía de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, esto es la relación, ¿no? Entre la presión arterial media distal a la lesión y la presión aórtica media bajo un estímulo hiperémico con adenosina, cuando el valor normal es 0,8, no es el punto de corte aceptado para definir que una lesión coronaria es relevante o no, ¿no? Nosotros eh, se les pone esa adenosina, ¿no? Ese es el estímulo hiperémico para valorar la presión que se mide en la aorta antes de entrar a la coronaria y luego de estandarizar esa presión en la aorta, uno introduce la guía y pasa a través de la lesión, ¿no? Y determinamos si esa lesión es severa o no, dependiendo, como decía, el valor normal es de 0,8, es el punto de corte. Ya hemos hablado sobre la angiotomografía. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen sobre el tratamiento. Ya nosotros ya sabemos el cuadro clínico, qué exámenes hacer, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Se va desde exámenes no invasivos hasta el invasivo que viene a ser, pues, la coronariografía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la cardiopatía coronaria crónica? ¿No? La cardiopatía coronaria crónica es mejorar el pronóstico. Lo que tenemos que hacer en estos pacientes con cardiopatía coronaria crónica es mejorar el pronóstico, ¿no? Evitando el infarto de miocardio y la muerte. Eso es lo que tenemos que esto es lo que hay que evitar, el infarto de miocardio y la muerte, ¿no? Minimizar o eliminar los síntomas con el tratamiento respectivo y un manejo adecuado de los factores de riesgo, ¿no? Si es hipertenso, sus respectivos antihipertensivos; si es diabético, sus respectivos antidiabéticos; si es dilipidemia, sus respectivos antidilipidémicos y otras alteraciones que pueden darse y dar lugar a un empeoramiento de la ateromatosis a nivel de las arterias coronarias, ¿no? La actividad social, sexual también puede causar angina, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el hombre, ¿no? En la mujer es raro. El tratamiento del síndrome coronario crónico, entonces ya saben que es la angina estable, es aliviar los síntomas y prevenir el infarto o muerte, ¿no? 10 mensajes claves para el tratamiento de la cardiopatía coronaria crónica. Atención centrada en el paciente y en equipo que considera los determinantes sociales de la salud junto con los costos asociados, ¿no? Entonces, 2, recomendar terapias no farmacológicas, incluidos hábitos dietéticos, primero, ¿no? Saludables y ejercicio programado, ¿no? Para todos los pacientes con enfermedad coronaria. 3, se recomienda, pues, que los pacientes con enfermedad coronaria no tengan contraindicaciones que participen en una actividad habitual. Por ejemplo, una cardiopatía
coronaria crónica que tiene pues cuadro clínico a pequeños esfuerzos, no lo puede uno mandar a actividad física habitual, ¿no? De acuerdo, primero hay que hacer sus estudios, ¿no? Que ya hemos nombrado, ¿no? Incluida pues actividades de reducir el tiempo que pasan sentados y aumentar el ejercicio aeróbico y después, ¿no? O sea, que no tengan contraindicaciones, eso, ¿no? Que participen en la actividad física habitual, ¿no? Pero hay que ver todo esto, ¿no? Y sobre todo la sintomatología del paciente, ¿no? La rehabilitación cardíaca para los pacientes elegibles, ¿no? Proporciona beneficios cardiovasculares significativos, ¿no? Incluida la disminución de resultados de inmortalidad, ¿no? Hay pacientes que probablemente inclusive han tenido infarto y se les hace rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿estos en qué los van a ayudar? En la formación, pues, de circulación colateral, ¿no? De arterias que están sin obstrucciones importantes para ayudar a la arteria que sí tiene obstrucción importante, o sea, mediante la formación de circulación colateral. Se recomienda ese uso de inhibidores con transportador de sodio, glucosa, 2 y agonista del receptor péptido, uno similar al glucagón, por grupos selectos de pacientes, ¿no? Para grupos selectos de pacientes de enfermedad coronaria, incluidos los grupos sin diabetes, ¿no? Las nuevas recomendaciones para el uso de beta bloqueadores en pacientes con enfermedad coronaria crónica, ¿no? No se recomienda la terapia a largo plazo con beta bloqueantes para mejorar los resultados de los pacientes con enfermedad coronaria crónica, en ausencia de infarto en el último año, si la fracción de eyección es del ventrículo izquierdo es menor de 50 o hay otra contraindicación principal para terapia de beta bloqueadores, ¿no? Se recomienda un bloqueador de los canales del calcio, ¿no? O un bloqueador beta como tratamiento anginoso de primera línea, ¿no? Las estatinas, ¿no? Para la terapia de primera elección para la reducción de lípidos. Las duraciones más cortas de la terapia antiplaquetaria dual son seguras y efectivas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los pacientes pues llegan con infarto, se les pone un stent, se le da terapia de antiagregación plaquetaria dual, ¿no? Aspirina, clopidogrel, ¿no? Particularmente esta duración tiene que ser corta, ¿no? Eh, a pesar de ser seguras y efectivas, hay cuadros en los cuales hay riesgo de sangrado, si es alto, y el riesgo de isquemia es bajo o moderado, ¿no? No se recomienda el uso de suplementos dietéticos o de venta libre, ¿no? Debido a la falta, pues, de reducción de eventos cardiovasculares. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que disminuir la reducción de eventos cardiovasculares y evitar la muerte, ¿no? Eso es lo que se recomienda. No se recomiendan las pruebas periódicas anatómicas o isquémicas, ¿no? O sea, no siempre le va a hacer una prueba de fuerza, no siempre le va a hacer un test coronario, ¿no? Depende del cuadro clínico del paciente, ¿no? O pruebas isquémicas de rutina, sin un cambio en el estado clínico funcional del paciente para la estratificación de riesgo. Entonces, si el paciente está estable, está tranquilo con su tratamiento, no es necesario hacer estas pruebas periódicas isquémicas. Finalmente, la décima clave de la guía, dicen, no hablan de los cigarrillos electrónicos, aumenta la probabilidad de dejar de fumar con éxito en comparación con la terapia de reemplazo de nicotina. Debido a la falta de datos de seguridad a largo plazo y los riesgos del uso sostenido, los cigarrillos electrónicos no se recomiendan como terapia de primera línea para dejar de fumar. Hay cuadros clínicos, ¿no? De diagnóstico diferencial, también a la pericarditis, características de dolor diferentes, la disección de la aorta, el embolismo pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Neumonía, pleuritis, neumotórax espontáneo, ¿no? Costocondritis, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, úlcera péptica, ¿no? Son diagnósticos diferenciales. Vamos a ver ahora la parte del síndrome coronario agudo.
la insuficiencia coronaria aguda, ¿no? Como ya habíamos hablado al inicio, eh, es producida pues por la ruptura de una placa telomasosa que está estable, se hace inestable, ¿no? Por un accidente de placa, hay lugar a la formación de trombo, que puede ser una obstrucción parcial, porque acá ustedes ven que todavía hay luz, o una oclusión total de la luz del vaso que impide el flujo distal. Entonces, este tipo de placas, como siguiente placa no obstructiva, da lugar pues a los síndromes coronarios agudos ST no elevados, ¿no? Y este de acá, donde la oclusión es total, los síndromes coronarios agudos ST elevado. Este que es un ST no elevado, puede volverse ST elevado, porque llega un momento que este trombo va a dar lugar a una oclusión total de la placa, ¿no? Y acá tenemos las diferentes imágenes, ¿no? Este es un electrocardiograma normal, ¿no? El Q, R, S, el segmento ST, que como les decía es el inicio de la repolarización ventricular y es donde se van a producir los cambios isquémicos agudos, ¿no? La onda T, ¿no? Esta es una onda T normal. Y acá vemos acá, tenemos una isquemia subepicárdica y una subendocárdica, ¿no? Entonces, negativo y la onda T positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarla a estos cambios de los cuadros coronarios agudos de los crónicos, ¿no? Por ejemplo, así vienen los complejos, ¿no? Un paciente con infarto agudo ST no elevado, ¿no? Ustedes ven que la línea eléctrica está acá, ¿no? Y que el ST está abajo, es negativo. Entonces, este es un trazado de un electrocardiograma con un infarto en miocardio agudo ST no elevado. Eso es un paciente que viene con un cuadro característico, con dolor opresivo, intenso, mayor de 30 minutos, ¿no? Con sensación de falta de aire, ¿no? Y llega así, ¿no? Llega así. Y este de acá, esta imagen de acá, es lo que nosotros vamos a ver en el infarto de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? El ST elevado. Entonces ustedes ven ya acá una presencia de una onda Q, ¿no? Presencia de una onda Q pequeña. Esta onda Q es patológica, nos habla de infarto o necrosis importante o antigua, ¿no? O antigua, ¿no? Que nos indica ya necrosis, ¿no? O sea, la Q ya es necrosis, o sea, una Q patológica. Entonces, este CT elevado que puede llevar, pues, esta es una onda Q de necrosis, como acá ven, ¿no? Necrosis. Onda Q, ¿por qué? Porque es un tercio mayor, un tercio o más de la onda R, ¿no? Esta es una onda Q, mira, un poco ancha, viene así empastada, y como le digo, es un tercio o más de la onda R. Eso es la forma como ustedes van a ver cuando estén en emergencia y hagan, por ejemplo, un cateterismo cardíaco, porque estos de acá tienen que ir a cateterismo lo más pronto posible. En 2 horas ya deben estar con el balón de angioplastía dentro de la coronaria, ¿no? Ya hemos visto la anatomía de las arterias coronarias, ya hemos visto la circulación coronaria, la fisiología. Entonces, ¿cómo definimos nosotros síndrome coronario agudo? Es la presentación, van a la redundancia, ¿no? Aguda de la cardiopatía isquémica. ¿Qué cuadros clínicos lo representan? La angina inestable, ¿no? El infarto de miocardio agudo ST no elevado, el infarto de miocardio agudo ST elevado. Muerte súbita de causa cardíaca, ¿no? Ustedes han visto esa lesión de tronco que les enseñé en esa coronografía, que puede ser la causa de una muerte súbita o arritmia, ¿no? Hay pacientes que no están acostumbrados a una isquemia crónica, hacen una obstrucción aguda y hacen taquicardias ventriculares y hacen muerte súbita, ¿no? O una ruptura de placa a nivel del tronco, tapa en forma aguda también, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces, ¿cuál es la etiología? Como hemos visto en la primera imagen, ¿no?
Viene a ser la formación de un trombo sobre una placa ateromatosa inflamada y complicada. Complicada, se rompió, ¿no? Está inflamada, se rompió y produjo la formación del trombo y la obstrucción de la luz del vaso, que produce la reducción aguda al flujo coronario y la oxigenación miocárdica, ¿no? O sea, tapa subtotal, ST no elevado, total, la luz del vaso, ST elevado. Más raramente debido a espasmo. Hay también pacientes que, como hemos visto, ¿no? Ese síndrome de Takotsubo, ¿no? Con un espasmo prolongado que le produjo trastornos de la función contráctil del ventrículo por ese espasmo prolongado. Se le produce infarto también, pero generalmente ese espasmo no es persistente, le produjo ya daño, pero que recupera, ¿no? Recupera, es un músculo atontado. Más raramente debido a espasmo puro arterial sobre placa no complicada, ¿no? Como decía, ¿no? Ustedes saben que en las mujeres la enfermedad coronaria es menor porque está protegida hormonalmente, ¿no? Entonces, cuando llega una paciente así, con dolor característico, un cuadro coronario agudo, se le pregunta sus antecedentes, ¿es hipertensa? No, ¿es displega? No. Y entonces, ¿y qué le produjo el dolor? Una discusión, dice. Entonces uno le toma el electro y tienen ahí sus cambios en el segmento ST. Les toma una coronariografía sin evidencia de lesiones ateromatosas significativas, pero sí hay la hipocinesia ahí anteroapical, ¿no? Que como le digo, se recupera, vuelven a lo normal. Entonces, la definición universal de infarto agudo de miocardio se designa como paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, a los que sufren dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST, ¿no? Los síntomas de la opresión, pues, ¿no? Presión, dificultad para respirar, todo eso, ¿no? En al menos, cambios en el segmento ST, en al menos dos derivaciones contiguas. O sea, si es en una, puede sospecharse, más lo que da la definición, el diagnóstico definitivo es que haya dos derivaciones contiguas, ¿no? Por ejemplo, dos, de dos y de tres, ¿no? Para la cara inferior. Puede hacer eso, ¿no? Mientras que si no hay elevación del segmento ST, se le designa como pacientes, pues, o sea, no hay elevación, pero sí hay, pues, el desnivel negativo, ¿no? Eh, a estos pacientes, si no hay elevación del segmento ST, se le designa como paciente con infarto agudo de miocardio sin ST elevado, ¿ya? Para el que ya se ha publicado recientemente, pues, guías específicas en las cuales los pacientes con infarto de miocardio agudo aparecen ondas Q, ¿no? Pero en muchos casos esto no ocurre, ¿no? O sea, infarto de miocardio sin onda Q, ¿no? Por eso, mientras más rápido se trate estos pacientes, menos daño del músculo cardíaco. Los factores son los mismos que ya hemos visto en antes, ¿no? Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, ¿no? La edad en hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años. Hereditarios. Hemos visto pacientes jóvenes, 24 años, 25 años, 30 años, que vienen con infarto. Y uno a la hora de la historia clínica tiene que preguntarle los antecedentes familiares, ¿no? Y su papá tuvo enfermedad coronaria, tuvo infarto, sí, mi papá tuvo un infarto hace tantos años, o mi abuelito. Entonces, es importante, como le digo, la historia clínica, ¿no? Uno les hace a esos pacientes, pues, su coronariografía, estos jóvenes, y tienen lesiones importantes, tienen lesiones importantes. Entonces, ¿cuál es la etiología? Conclusión, la formación de trombo. Por eso es síndrome coronario agudo. Formación de trombo sobre una placa ateromatosa inflamada, como le decíamos, ese ateroma, el flujo de sangre lo va inflamando, 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 va dañando hasta que se complica, ¿no? Se complica y produce el trombo. ¿Qué produce la reducción aguda al flujo coronario y oxigenación miocárdica? ¿No? O sea, disminuye el flujo y disminuye por lo tanto la oxigenación, porque la sangre arterial es la que va a llevar el oxígeno. Entonces, si no pasa sangre como adecuadamente, va a faltar oxígeno y eso le va a producir dolor.
más raramente debido a espasmo puro arterial sobre placa, no complicada y sin evidencia de lesiones, ¿no? O sea, pues, angiográficamente no va a haber, no se va a ver las lesiones, pero hay una placa ateromatosa que, que se complica durante un espasmo arterial prolongado, ¿no? Produciendo un espasmo arterial prolongado. Ya lo hemos visto esto. Entonces, cuando las placas ateromatosas tienen un centro necrolipídico y escaso colágeno, son llamadas placas inestables o vulnerables, ¿no? Porque tienen mucha inflamación y poco tejido fibroso. Entonces, el flujo de sangre turbulento, como le decía, ¿no? Hay ahí la elevación del ateroma por el endotelio enfermo, ¿no? Rompe este endotelio disfuncionante y se genera un trombo obstruyendo la luz parcial o totalmente, produciendo los síndromes coronarios agudos, ¿no? Hemos visto esta imagen anteriormente: síndrome coronario agudo, ST elevado, síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿no? Este tipo con placa conductura del endotelio y obstrucción total por un trombo de la luz y una obstrucción subtotal por otro trombo de la luz. Entonces, miren, ¿no? Comienzan así, ¿no? La isquemia se hace prolongada, no se soluciona la causa de esa obstrucción, se produce necrosis, ¿no? Hay necrosis. ¿Qué pasa en necrosis? Eleva las diferentes enzimas como la troponina, la CPKMB, ¿no? La mioglobina elevada, ¿no? Entonces sigue acá, sigue con el problema obstructivo, que llegan al infarto y van a producir pues los síntomas coronarios agudos, ¿no? Este es un resumen prácticamente de la parte de un síndrome coronario agudo. Así nacemos nosotros, sin placa, y conforme vamos avanzando en edad, vamos teniendo ya la formación de una placa fibrosa, ¿no? Ya la formación de una placa ateromatosa, ¿no? Dependiendo pues de los factores de riesgo que ésta sea más pronunciada o no, ¿no? Ya acá, como decía, cuando llega al 70% ya de la luz del vaso obstruida, produce la angina de esfuerzo, la claudicación en caso de que se trate de los miembros inferiores, porque la telangiectasia no solamente en el corazón, es a nivel de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces produce una placa obstructiva, ¿no? O sea, por disminución de la luz del vaso. Pero acá ya se produce el accidente de placa, como dicen, ruptura del endotelio, la formación de trombo, y vienen todos los cuadros clínicos del síndrome coronario agudo, ¿no? La angina inestable, el infarto agudo del miocardio, la muerte súbita, ¿no? El stroke. Esto no solamente es a nivel cardíaco, como le decía, puede ser a nivel cerebral o a nivel de los miembros inferiores. Es la evolución natural de un ateroma que se puede complicar, ¿no? Que se puede complicar. Entonces, la génesis de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta inflamatoria de la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaco, obesidad, homocisteína y las infecciones actuarían como estímulos proinflamatorios, ¿no? Las infecciones, capaces de lesionar el funcionamiento de la pared vascular, capaces de lesionar el endotelio, ¿no? Tres, el reclutamiento de las células inflamatorias, ¿no? Proliferación de células musculares lisas y la acumulación del colesterol determinan el crecimiento de la placa aterosclerótica, ¿no? Placas responsables del síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria local, ¿no? Placas con fisuras, erosiones, ¿no? En su superficie, con trombosis intracoronaria, o sea, un trombo que cerró de la luz del vaso, parcial o totalmente, y vasorreactividad aumentada. O sea, la vasorreactividad viene a ser el espasmo coronario. O sea, hay obstrucción, ¿no? Hay dolor,
y a la vez, también aparte de la obstrucción ateromatosa o el trombo, hay también una vasoreactividad aumentada distal a la lesión, produciendo una mayor isquemia todavía, ¿no? Es la génesis de un síndrome coronario agudo. Entonces, la definición y diagnóstico del síndrome clínico definido por características, ¿no? Síntomas de isquemia miocárdica, ¿no? Opresión retroesternal, que puede ir allá al cuello, al brazo, ¿no? A la mandíbula, a la boca del estómago, no van a decir, boca del estómago, es una gastritis. No, tiene que ser todo lo que se puede sacar para buscar este tipo de síntomas, ¿no? Asociado pues estos síntomas con elevación o sin elevación del segmento ST, ¿no? Y la liberación de los biomarcadores de necrosis miocárdica, las enzimas cardíacas. Si estos pacientes, pues, tan luego lleguen con un cuadro característico de anginoso, de intensidad muy alta, ¿no? Con la sensación que los pacientes refieren, tienen sensación de muerte, ¿no? Disneico, desesperados, ¿no? Pálidos, sudorosos. Hay que pensar en esa posibilidad de que se trate de un infarto en miocardio agudo. Ya hemos visto esas imágenes, ¿no? Estos son los biomarcadores de daño miocárdico, la creatina sinasa total, la creatina sinasa CKMB, la troponina I, la troponina T, ¿no? Ya hemos dicho ya el dolor retroesternal o epigástrico, con síndrome de angina de pecho intenso y duradero. Hay dificultad respiratoria y puede el paciente llegar chocado, ¿no? Un pulso filiforme, pequeño, hipotensión, sudoración fría y desvanecimiento. Estos son pacientes que los síntomas ya los hemos visto, ¿no? Cómo se localizan. Hay también síntomas y signos asociados, ¿no? Ansiedad, taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión en estado renégico. Puede haber un cuarto ruido que nos habla de que ya hay un aumento de la presión a nivel de la aurícula, ¿no? Porque ya está fallando el ventrículo izquierdo, ¿no? En caso sea el ventrículo izquierdo, ¿no? Un tercer ruido que nos indica que ya hay insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Si es que hay insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, son cosas que nosotros tenemos que examinar cuando llegue un paciente como el que hemos descrito en la diapositiva anterior. El soplo social, el soplo, podemos encontrar soplos también, ¿no? Si hay insuficiencia mitral o si hay... ¿Esto por qué? O sea, estos pacientes llegan con un cuadro coronario agudo característico, ustedes los examinan, están un poco taquicárdicos, ¿no? Hipotensos, pero no tienen soplo, no hay soplo. Cuando de repente ustedes a los 30 minutos lo vuelven a ocultar y hay un soplazo, ¿no? De insuficiencia valvular mitral, de regurgitación valvular mitral. ¿Por qué? Porque ese infarto, esa necrosis ventricular pudo afectar los músculos papilares y en los músculos papilares están se plantan las cuerdas tendíneas que son las que ayudan a que tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide se cierren. Entonces esa necrosis de músculo papilar puede romper esa cuerda tendínea y ya no cerrar la válvula mitral adecuadamente, produciendo pues una regurgitación masiva hacia la aurícula izquierda, condicionando más al paciente y pudiéndolo llevar a la muerte. Son pacientes muy delicados este tipo de cuadros clínicos que vienen así sin soplo y ¡boom! Se le presentan soplos durante un infarto de miocardio, muy delicados. Son pacientes que tienen que ir a la cirugía, ¿no? Lo más pronto posible, porque no van a recuperar con ningún tratamiento médico ni con ningún stent, porque se rompió, pues, el músculo papilar y las cuerdas tendinias no ayudan a cerrar la válvula mitral y puede ser también infarto del ventrículo derecho, puede ser la válvula tricúspide, ¿no? Y la congestión que vamos a encontrar, ¿no? Hay congestión con crepitantes, ¿no? Crepitantes en las bases que puede irse hasta el ápex, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca.
El periodo de estado, ustedes van a ver una fase terrosa, disneico, cianosis, puede haber fiebre entre 2 hasta 4 días, un paciente con infarto, caída de la presión arterial, ocasionalmente frote pericárdico, ¿no? Que hay una inflamación del endotelio también, del epicardio, ¿no? Arritmias ventriculares, ¿no? Supraventriculares, ¿no? Arritmias extrasistolias ventriculares, fibrilación auricular, entre otras, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, isquemia miocárdica, antecedente del paciente y el electrocardiograma. Síntomas, el dolor característico, ¿no? Con disnea, fatiga. Entonces, la tríada clásica en infarto miocardio agudo es el dolor, cambios en el electrocardiograma y aumento de enzimas cardíacas, ¿no? Aumento o caída de la troponina, ¿no? Que es lo que más rápido sale. Entonces, cuando ustedes tengan, pues, este es un electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes ven acá el segmento ST, está isoeléctrico, está isoeléctrico, está isoeléctrico. Esta es la línea cero, ¿no? Está isoeléctrico. No hay cambios en el electrocardiograma. Y esos son los cambios que ustedes van a ver. Esta es una derivación normal y se ponen así, ¿no? En casos ya de isquemia, ¿no? Miocárdica, ¿no? Ondas T picudas, ¿no? Ondas T negativas, simétricas, ¿no? Un ST negativo, este es el infarto miocardio agudo, ST no elevado, ST negativo, ¿no? Que este puede hacerse elevado, ¿no? Comienza así, y cuando de repente, ¡pum!, se elevó. Subendocárdico, y esa isquemia subendocárdica ya llegó al epicardio produciendo este tipo de complejo. Este ya es un complejo de necrosis, ¿no? Necrosis, ustedes ven acá una Q profunda, ¿no? Una Q profunda y un ST bien elevado, ¿no? A veces esas Q profundas que tienen ya mucho tiempo, a veces quedan como si fuera algo que varió la anatomía del vestíbulo, ¿no? Con la presencia de aneurisma. Esta imagen es bonita, miren, acá, ¿no? Un ST no elevado, o sea, una isquemia subendocárdica, ¿no? Y acá, por una oclusión no obstructiva total, sino parcial, ¿no? Que da este tipo de lesión. Es una oclusión parcial. Acá ya hay una lesión del endotelio, ¿no? Formación de trombo, sin oclusión total de la luz, ¿no? Es similar acá, miren, ¿no? Porque acá hay luz, porque todavía está pasando sangre a través de esa pequeña luz, y también produce el síndrome coronario agudo, ST no elevado. ST no elevado porque es negativo, ¿no? Un ST negativo. Y miren esta imagen ya, donde el trombo tapó totalmente la luz del vaso, ¿no? Totalmente la luz de la placa teromatosa, ¿no? Pero en este caso se accidentó el endotelio, produjo trombo oclusivo total del segmento ST. En ambos, en ambos, nosotros tenemos que actuar lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Esto también ya hemos visto, ¿no? Los diferentes cambios que hay, ¿no? Ese es otro, ¿no? Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿no? Que puede ser el IMA no Q, no Q porque no hay una Q patológica, ¿no? Ya les he dicho, cuando esa Q es mayor de un tercio de la onda R, es una onda Q patológica. Si no es mayor de un tercio, no es una Q patológica. Entonces, infarto miocardio agudo no Q, angina inestable, trombo no oclusivo, ¿no? Presencia de circulación colateral. O sea, hay pacientes que esta lesión que, que estuvo estable mientras que la placa también estaba estable y que se vuelve inestable cuando ya se rompió el endotelio, ¿no? Es un accidente del endotelio, un accidente de placa, ¿no? Pero estos con el tiempo pueden llegar a tener circulación colateral que los ayuda, ¿no? Los ayuda parcialmente. Entonces, la presentación clínica en estos pacientes depende
de la extensión y duración de la isquemia secundaria a la obstrucción del flujo coronario, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay que hacerlos el estudio lo más pronto posible, ¿no? Ya hemos visto esto también. Esto es lo que hablamos, ¿no? Este es el endocardio, ¿no? O sea, todo esto es el endocardio. Entonces, acá esta es una isquemia subendocárdica, ¿no? Produce este tipo de complejo, ¿no? Un ST no elevado. Entonces, nosotros tenemos que evitar que llegue a este de acá, ¿no? A una isquemia prolongada subepicárdica, ¿no? O sea, ya llegó, porque la isquemia comienza acá y va subiendo hasta el epicardio. Y da este tipo de segmento. Entonces, miren ustedes la imagen, esta, en la cual podemos actuar rápidamente para poder recuperar esa isquemia y no llegue a este de acá, epicárdica, ¿no? Entonces, ni tengamos este tipo de trazado. Entonces, es importante la acción rápida en este tipo de pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Este es lo mismo, nuevamente la imagen acá, miren, así van a ver ustedes el electrocardiograma con una lesión subendocárdica, ¿no? Miren, un ST negativo, ¿no? 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, perdón, ¿no? B1, B2, B3, ¿no? B4, B5, B6. Miren, ¿no? Un ST, aquí es un infarto, una lesión subendocárdica anterolateral apical, ¿no? Ya esta es una necrosis, ¿no? Esta es una lesión, ya es una necrosis, ya una onda Q profunda, con una elevación ya eh, discreta ya del ST, porque ya seguro ya, acá mírenme, acá también este ST está elevado todavía, ¿no? Y hay una onda, hay una necrosis importante, ¿no? Acá ya hay QS ya. QS cuando no hay onda R, QS, no hay onda R, QS, ya está, agarró toda la pared, ¿no? Agarró toda la pared. Entonces es un infarto anteroseptal, ¿no? Porque agarró el septum, ¿no? Anteroseptal. Las troponinas son los biomarcadores, ¿no? Y la mioglobina, la CPKMB y las troponinas son la- eh, las enzimas, los marcadores bioquímicos que se elevan en el plasma, ¿no? Ante un daño miocárdico, y es útil para confirmar el diagnóstico, y, ¿no? Otras veces cuando está en emergencia, uno tengo un paciente con infarto de miocardio, ¿y cuál es su clase KILIP? KILIP 1, es decir, allá. Entonces, ¿cómo definimos KILIP 1? Ausencia de signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Este es para ver la mortalidad, la posibilidad de mortalidad, 6% en estos pacientes que llegan pues con un KILIP 1, donde haya signo de insuficiencia cardíaca, o sea, no hay dolor nomás, un poquito de taquicardia, más no ansiedad, más no hay signo congestivo. O sea, no hay crepitantes basales, ¿no? En el pulmón. El KILIP 2, que hay presencia de un tercer ruido, ¿no? Y hay un tercer galope, ¿no? Ventricular, presencia de un tercer ruido, ¿no? Y o estresores pulmonares, ¿no? Entonces, la mortalidad probable, 17%. KILIP 3, edema pulmonar. Y si ya hay congestión pulmonar, ustedes ajustan su pulmón, el paciente está disneico, polineico, ajustan el pulmón y hay congestión pulmonar, hay crepitantes basales, si es que no hay en tercio medio y apical. 30-40%. O sea, ya con insuficiencia cardíaca ya comienza a aumentar la mortalidad, ¿no? Y por último, el shock cardiogénico, 60. O sea, el paciente que ya ha chocado es porque hay una gran masa muscular cardíaca que ha sido comprometida. 60-80% de mortalidad. Hay que evitar que estos pacientes lleguen a esto. ¿Y cómo lo evitamos? Reperfundiendo esa arteria obstruida, ¿no? Entonces, reperfundiendo. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer cuando llegue un paciente así,
con características de un dolor coronario, disneico, polineico, ¿no? Ansioso, ¿no? Que llega a la emergencia. Lo primero que tienen que hacer es, mientras que lo van entrevistando, soporte, vía endovenosa, una vía, administración de oxígeno. Son pacientes que están con la saturación baja de oxígeno porque hiperventilan, ¿no? Doble antiagregación, o sea, ya uno carga, ya uno ya hizo el diagnóstico, uno tiene que hacer el diagnóstico en 10 minutos, ¿no? Ya le hicieron su historia clínica, ya lo examinaron, ya le tomaron el electrocardiograma y ya mandaron la sangre a laboratorio para que le hagan el dosaje de enzima, ¿no? Una doble antiagregación plaquetaria, al toque se les carga con aspirina 300 miligramos, ¿no? Si son de 100, 3 pastillas, y el clopidogrel 75 miligramos, son 4 pastillas de 75 miligramos. Y heparinizarlos, ¿no? Y heparinizarlos para evitar continúe formándose los trombos, ¿no? Y esa agregación plaquetaria también disminuya por la aspirina y el clopidogrel. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer tan luego llegue el paciente. En 10 minutos ya tenemos que tener el diagnóstico en pacientes con sospecha de infarto de miocardio agudo, ¿no? O sea, 10 minutos de contacto médico, tenemos que interpretar el cuadro clínico y el electrocardiograma, ¿no? Confirmando el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, ¿no? Con elevación del segmento. 3, definir la estrategia de reperfusión. ¿Qué hacemos? ¿Lo trombolizamos o lo heparinizamos, lo hacemos de su carga de integración plaquetaria y lo mandamos a la sala hemodinámica, ¿no? 4, evaluar los tiempos si su intervención percutánea se va a tardar más de 120 minutos, o sea, más de 2 horas, contemplar realizar qué. O sea, 2 horas es un montón de tiempo, ¿no? Para estos pacientes que tienen su arteria obstruida totalmente y conforme va pasando el tiempo hay más tejido muerto, más tejido necrótico, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, acá no tenemos sala hemodinámica, la sala hemodinámica más cercana está a 45 minutos, 60 minutos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Fibrinolisis para la reperfusión con bolo de fibrinolíticos en menos de 10 minutos de realizar el diagnóstico. Si es que no tenemos dónde realizar el estudio, ¿no? Dice, va a llegar en hora, hora y media, entonces lo trombolizamos, ¿no? Con fibrinolíticos. Si está en una institución con sala de hemodinámica, para la intervención coronaria percutánea primaria, en menos de 60 minutos, o sea, 120 si es que no hay en el hospital donde va el paciente, y 60 minutos si está en un hospital donde sí hay intervención coronaria percutánea, ¿ya? O sea, esto de 120 minutos cuando va a otro hospital, y 60 minutos, ¿no? Para la intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, como va a llegar en menos de 120 minutos, ya está en 60 minutos, ya en 60 minutos ya debe estar el paciente ya con la arteria abierta, ¿no? Con un balón, o sea, pasamos un balón a nivel de la obstrucción de la coronaria, insuflamos y reperfundimos, ¿no? Luego de esto, la reperfusión se hace el implante del stent respectivo, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? El médico debe tener definido desde el primer minuto de atención al paciente la estrategia de reperfusión a seguir. O sea, ya no es que en el momento ustedes van a decidir, ustedes ya con tiempo tienen que saber qué es lo que se hace con un paciente con infarto de miocardio agudo que nos lleva a la emergencia. Como le decía, tiempo es músculo. Mayor tiempo que demore la reperfusión, mayor músculo cardíaco necrótico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Como dice acá, después de las 3 horas, ¿no? Es indicada, pues, la intervención coronaria, ¿no? Esto no va acá ya, ¿no? Esto tiene que ser antes, como decía, ¿no? Si él fuera al hospital, 2 horas. Si es en el hospital, 60 minutos. Esto no va. Tiene que ser ya.
ahí mismo. Ya 3 horas es muy tarde. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Alguna pregunta? No, doctor, por mi parte todo muy claro. Me gustó mucho así ciertas imágenes que también puso usted. Muy bien. Bueno, entonces ya saben, yo lo que les he dicho es un resumen. Ustedes tienen que aumentar sus datos leyendo, lean un poco para que así puedan ayudarse también. ¿Ya? Muy bien, entonces damos por terminado la sesión. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.